Hola, vamos a comenzar con todo lo que tiene que ver con la edad contemporánea, que es la edad en la cual estamos transitando, es la edad en la cual estamos viviendo. Recuerden que la edad contemporánea comienza con la Revolución Francesa en el siglo XVIII, en el año 1789, y llega hasta la actualidad, año 2021. Yo ahí les puse cómo fue avanzando la historia, ¿no? Hablamos de prehistoria, con la aparición del hombre, hasta la aparición de la escritura en el 3500 a.C., hacia adelante, hacia el siglo V después de Cristo, nos concentramos en la Edad Antigua, recordando los paradigmas que tienen que ver justamente con la naturaleza y el diálogo. Luego del siglo V hasta el siglo XV, año 1492, descubrimiento de América, nos encontramos con él todo lo referido al teocentrismo. Después del siglo XV al siglo XVIII, 1789, que se da la Revolución Francesa, nos encontramos con la Edad Moderna, cuya característica es antropocéntrica, y desde el siglo XVIII a la actualidad estamos en la Edad Contemporánea. Eso es más que nada para que podamos ir pensando. La edad contemporánea, ¿sí? Tenemos diferentes cuestiones para comenzar a hablar. Recordando justamente que se dan muchas revoluciones, ¿no? Podemos hablar de las revoluciones políticas contra las monarquías absolutas. La más importante fue la Revolución Francesa, que se dio en el siglo XVIII, donde justamente los lemas de igualdad, libertad y fraternidad se proponían en esa revolución. Por supuesto que la revolución industrial, con la invención de la máquina de vapor, da los primeros lugares a las fábricas y al desarrollo ferrocarril, y por supuesto que está todo referido al inicio del capitalismo. Tenemos transformaciones en las cuestiones políticas, eh, pasamos o se pasa en la edad contemporánea de la monarquía a la república en algunos países, la industria avanza de manera acelerada. Recuerden que los talleres que tenían los artesanos propios de la Edad Media se fueron modificando en la Edad Moderna, y en la Edad Contemporánea aparecen las fábricas. Y por supuesto que los cambios en la organización social también es muy importante, y comienzan a formarse las distintas clases sociales. Los propietarios de la tierra, que eran los de las clases altas, y los campesinos y obreros de las fábricas, los de las clases bajas. En el siglo XX, inicio del siglo XXI, tenemos muchos avances en todo lo que tiene que ver con las máquinas, la tecnología, la energía, en todo lo referido a la parte de la comunicación. Recuerden ustedes que todo lo que se piensa por aldea global y lo que se piensa por globalización trae de mano aparejado lo del teléfono, la internet y la comunicación, donde puedo saber lo que está pasando aquí y ahora en determinado lugar diferente al que uno se encuentre. Y por supuesto que hay avances en política, en cuestiones políticas y sociales, en relación a regímenes políticos democráticos. Bien, también tenemos que decir que la edad contemporánea habla o tiene en cuenta la parte del imperialismo, ¿no? Donde hay zonas militares geoestratégicas, donde se da un proceso de aculturación y necesidad de materias primas. Por otro lado, observamos el imperio napoleónico. Por otro lado, tenemos la independencia de América en relación a la ilustración que se da en el siglo XVIII, que es ese movimiento intelectual muy importante, donde la fe está puesta en la razón. La revolución industrial, que se da en Inglaterra en 1750, donde se produce cambios en la organización económica y social, y todo lo referido al liberalismo, que nos lleva justamente a pensar las diferentes formas de intervención, la ley de oferta y demanda y la ley de competencia. Otro de los ejes importantes dentro de la edad posmoderna o la edad contemporánea, que son sinónimos, es todo lo que tiene que ver con
la parte del reciclaje, ¿sí? A lo largo de estos años, de esta década, estuvimos viendo cuestiones y estamos viendo cuestiones que tienen que ver con el reciclaje, cuestiones que tienen que ver en relación a la estética referida a la arquitectura escenográfica, a la moda retro, a los diferentes conceptos nuevos de publicidad, de show, de collage y de la comunicación que se da a través y por la imagen. Miren esta imagen que me pareció bastante interesante, ¿no? Acá un periodista le está preguntando, ¿cree usted que existe una creciente tendencia hacia el individualismo? Y justamente esta pregunta que le está haciendo esta persona, la cual está utilizando un paraguas, y la otra persona está totalmente mojándose, el concepto de individualismo es uno de los conceptos característicos de nuestra edad. Porque esa pregunta, que si bien la habrá formulado este personaje para alguna cuestión X que esté sucediendo, no se está dando cuenta que el no ser individualista le hubiese permitido a él compartirle el paraguas, por ejemplo, ¿no? Algo que por ahí que es tan básico o tan común y que no es común y que no se da. Entonces, el individualismo es una tendencia de una persona o de varias personas que según la voluntad, es decir, según esta inteligencia interior que tengo, que es la voluntad, no tengo en cuenta lo que los otros opinan, eh, y además me manejo como yo quiera, como yo considere, transgrediendo todo lo referido a las reglas o a las normas establecidas por una determinada sociedad, y lo que hace justamente esto es todo lo diferente a lo que está vinculado con otro tipo de paradigma, que es el paradigma eh, del desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? En el individualismo no se da el desarrollo del pensamiento crítico porque la persona piensa hacia sí mismo y ve al otro como un objeto. Tenemos este autor, ¿sí? Lipovetsky, que es un filósofo y sociólogo francés, que nos lleva a pensar diferentes cuestiones de la edad contemporánea, ¿sí? Una de las obras que tenemos de él es La Era del Vacío, en donde justamente analiza la sociedad posmoderna con cuestiones que tienen que ver del narcisismo apático, ¿no? Es decir, estar enamorado de sí mismo y no poder justamente dar apertura a la comunicación o al otro, el tema del consumismo, ¿no? El comprar por el comprar y no por justamente porque lo necesito, y por supuesto que el hiperindividualismo que se da desde un punto de vista psicológico, entendiendo a la conducta de la persona como aislada y donde pregona por sí mismo. Por supuesto que se da un vacío de los valores tradicionales, y la cultura de las masas y la indiferencia es una de las características de la edad moderna, el hedonismo, la pérdida de conciencia de lo histórico porque se vive el aquí y la ahora, y por supuesto que no se piensa en el futuro. La moda, lo efímero, el culto al ocio, la cultura como una mercancía, se utiliza la ecología como un disfraz y como un pose social en muchas ocasiones. Entonces lo que piensa este autor, que está vivo, ¿sí? Nos lleva a pensar y a reflexionar, y donde dice que la última utopía de nuestra era hipermoderna es la seguridad. Entonces, por ese lado nos lleva a pensar diferentes cuestiones, pero la era del vacío nos habla, miren, de todos los vacíos que acabo de nombrar, ¿sí? Además, piensa la filosofía y la educación en la posmodernidad en la clave justamente que ese vacío generalizado se lleva a todo lo que tiene que ver con la institución, ¿sí? ¿De qué institución está hablando? La institución educativa, por ejemplo. Habla de un nihilismo, nihilismo recuerden que es un vacío,
donde justamente se disuelven todos los valores, y justamente esa interpretación de la muerte de Dios, ¿no? Dios ha muerto, que significa que para la sociedad moderna y actualmente para la sociedad contemporánea, no es que no existe Dios, sino que existe, pero como se pensaba en su momento ya no está vigente. También piensa y plantea el concepto del saber hoy, que muchas veces se lo piensa desde la ironía del pasado, donde no se observa ni el uso de la razón ni el progreso. Y el conocimiento, eso donde tiene que haber una vinculación entre el sujeto y el objeto, habla de diferentes metáforas, imágenes, palabras, que hacen justamente que sean efímeras o que se utilicen para determinada cuestión, pero sí sin un sentido de aprendizaje. Si nosotros establecemos un cuadro comparativo entre la edad moderna y la posmodernidad o la edad contemporánea, podemos observar que en la edad moderna el conocimiento estaba vinculado con la lógica, con las leyes, estaba vinculado justamente con la realidad. En cambio, en la edad posmoderna, la edad contemporánea, tenemos este epistemólogo contemporáneo que es Popper, ¿no? Y diferentes epistemólogos como Thomas Kuhn, que trabaja el concepto de paradigma, hablan que al ser humano se lo piensa desde otras cuestiones, desde la cuestión, desde la crítica a la realidad y desde la cuestión de ese ser histórico que se pensaba en la edad moderna, en la actualidad se va modificando. Otra de las características de la edad moderna, justamente que tiene que ver con la psicología del conocimiento, en donde parecía algo contingente y desordenado, pero con una percepción entrenada. Recuerden ustedes que la edad moderna, justamente al ser antropocéntrica, el centro estaba puesto en el ser humano, y desde el ser humano se pensaba en cada una de las perspectivas. En la edad posmoderna, a este sujeto histórico, a esta persona o a este individuo, hace justamente que se piense desde otra perspectiva, desde otro paradigma, de acuerdo a donde esté parado la persona. Tenemos otro pensador que también está vivo, es un pensador japonés, Fukuyama, ¿sí? Que nos va a traer diferentes cuestiones en relación al concepto del fin de la historia y el último hombre, ¿sí? Donde justamente él piensa que el fin de la historia se va a ir dando por el comienzo de una etapa final, donde no va a haber lugar a batallas ideológicas, y entonces de ahí trae el concepto donde dice que la historia habría terminado, ¿no? Y el fin de la historia significa para este autor japonés el fin de las guerras, el fin de las revoluciones sangrientas, donde cada persona pueda llevar a cabo sus necesidades a través de justamente de la actividad económica, porque recordemos que estamos dentro del capitalismo, sin tener que arriesgar su vida en las batallas. Y otro concepto muy importante y otro de los paradigmas que se le da en esta edad, en la edad contemporánea, es la tecnología, ¿no? El uso de la tecnología que nos atraviesa de forma horizontal y vertical a cada una de las personas, a cada una de las instituciones en las cuales actualmente estamos haciendo uso, ¿no? El uso de la tecnología tiene que estar justamente para el servicio del bien común. Pero bueno, esto trae justamente que se pierdan las relaciones interpersonales, la globalización hace que las personas se muevan por seres consumistas, y la posmodernidad lleva a la pérdida de los valores en algunos jóvenes por el uso desmesurado de la cuestión tecnológica, ¿no? Las redes sociales, estas redes sociales que justamente hacen
que se piensen desde diferentes aristas, desde diferentes cuestiones, nos van a llevar a pensarnos y a pensar a la sociedad en la cual estamos viviendo desde diferentes perspectivas. Lo importante es no olvidarse y no dejar de lado que la edad contemporánea, la edad postmoderna, también nos tiene que llevar a pensar y a deconstruirnos en cada una de las cosas para desarrollar algo que es muy importante, que es lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico.